Voy a dejar de compartir yo, como para que te esté si quieres Sí, sí, la sí. Dame conexión. un segundo. Voy. Ahí estamos, ¿eh? Está como en camino. Sí, ahí Sí, está. perfecto, Ya se ve. perfecto, perfecto. Ya. Miguel, ahí aprovecho de presentarte, ¿cierto? Está conectado Edgar, que es en este semestre, ¿cierto? Es nuestro secretario académico del área de la Escuela de Obras Civiles. Y ¿cómo se llama? Y Edgar está coordinando el seminario en este semestre. Entonces, también contarte que tenemos como audiencia a nuestros estudiantes de último año, el semestre 11. Así que la gran mayoría de ellos están trabajando en su trabajo de investigación, ¿cierto? En su memoria. Miguel está bien familiarizado para contarle a ustedes también, porque ha participado en varias oportunidades, a veces como profe guía, a veces como profe integrante de la comisión, así que nos conoce y conoce también las cosas que realizamos acá. Y así como en términos de la dinámica, la idea es que sea como una presentación, como te decía ahí en el correo, unos 40 minutos, 50 minutos, y tener espacio para preguntas. Entonces yo voy a partir como presentándote y después nos vamos. ¿Te tinca? Sí, profe, usted manda. Ya, vale. Entonces, partamos. Buenos días, ¿cierto? Y bienvenidos a esta nueva sesión del Seminario de Innovación en Ingeniería. Estamos como en la 10ª sesión, Edgar. Onceava. O sea, imagínate, cómo pasa el tiempo. Contamos agradecemos, ¿cierto?, la participación de Miguel Mora. Miguel es ingeniero civil de la U de Chile. De hecho, fue el primer ayudante que yo tuve en la Universidad de Chile y un experto en modelación 4D. Y es Master of Science in Architecture, Engineering and Construction Management de Carnegie Mellon, y también completó recientemente su doctorado en Civil and Environmental Engineering, también en Carnegie Mellon. Eh, como les contaba, Miguel lo conozco de hace tiempo, lo conozco desde pregrado, y tiene más de 15 años de experiencia como profesional en el sector privado, público, académico y ONG. Participó en la reconstrucción después del terremoto del 2010. Eh, Miguel es de la sexta región, ¿cierto? De Rancagua originalmente, entonces él volvió a su tierra y a devolverle la mano y a trabajar en la reconstrucción asociada al terremoto. Y estuvo involucrado además en el diseño de más de 1.000 departamentos de integración social en La Chimba, en Antofagasta. Dirigió el Centro de Investigación de CIPIX y desde marzo dirige su propia consultora, Moralab, que se especializa en sostenibilidad, innovación y gestión. Y ha sido además, ¿cierto?, docente de sostenibilidad e innovación en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica, en la Adolfo Ibáñez, y ha colaborado con nosotros también en el proceso de título en LUNAP, y también fue unos años atrás, ¿cierto?, parte del equipo del curso de integrador, ya, el profe que asumía este rol de, de, de la parte constructiva, porque mucho de que te contaba de nuestros muchachos están en ese curso. Así que, y también un dato no menor, ¿cierto? Un eximio maratonista. Así que gracias, Miguel, y un muy buen amigo además. Así que gracias, Miguel, por acompañarnos en tu presentación. La pista es suya. Gracias, profe. Oye, gracias por la presentación, gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí con ustedes. Voy a tratar de compartirles mi investigación, ya lo más acotado posible. Vayan interrumpiéndome a las preguntas que tengan que hacer. Ya no hay ningún problema. Eso yo feliz porque no se transforma en un monólogo en el que yo estoy hablando nomás. Es mucho más entretenido cuando estamos interactuando. Así que vayan preguntando. Las diapositivas, la gran mayoría están en inglés porque son parte directo de mi presentación del doctorado, ya que la tuve en diciembre del año pasado. Así como decía Mauricio, tengo el PhD y lo terminé recién en diciembre, me costó sacarlo. Y a propósito de eso, quiero dar las gracias también a Mauricio porque tal como dijo él, que yo fui su primer ayudante, fue la primera vez que yo fui ayudante allá en la escuela.
¿Ya? Les digo al tiro, el disclaimer es que aquí hay un montón de títulos, ¿ya? Pero yo no soy el alumno Mateo de la clase. De hecho, me había echado varios ramos cuando llegué a ser ayudante a Mauricio, y Mauricio lo que hizo fue abrirme las puertas para poder desarrollarme en este camino. ¿Ya? Así que yo ahí aprovecho aquí públicamente a dar las gracias porque si Mauricio no hubiera abierto esas puertas, probablemente no hubiera recorrido este camino. Así que, gracias Mauricio. Siempre a creer en los más jóvenes. ¿Ya? Las ganas valen más siempre. Eso va a partir. Ese es el primer aprendizaje de esta charla. Pónganle ganas siempre. Y crean en lo otro. Ya, les voy a contar de esta charla. Esta charla, mi propuesta, o sea, mi defensa de tesis, que es a Process Oriented Energy Management Framework for Housing Manufacturing. Les voy a contar específicamente qué fue lo que hice, cómo definí el problema y cómo esto fue atacando diferentes partes dentro de un problema que puede parecer un poco conocido, donde apliqué herramientas que también son conocidas, pero de una manera más innovadora para poder llegar a mejores soluciones. Lo primero, me iba a presentar, Mauricio ya me presentó, soy ingeniero civil de la Universidad de Chile, tengo dos máster en Carnegie Mellon, que el primero que hice fue de arquitectura, ingeniería y administración de la construcción, luego hice uno de ingeniería civil y medioambiental y terminé haciendo el PhD, que me demoré harto en sacarlo, pero terminado. Cosas entretenidas que me ha tocado hacer, estuve en Harvard el año 2003, o sea, 2023, participando en un curso de vivienda social porque me he metido y harta de mi experiencia laboral tiene que ver con vivienda social en general. También estuve en Alemania el año 2017 haciendo un programa de management con el Ministerio de Energía y el Ministerio de Economía alemán. Ya estoy casado, tengo tres hijos, eso es mi familia en el verano conociendo el sur de Chile. No hay nada más maravilloso que ir a conocer la carretera austral, así que aprovechen que son jóvenes porque sale mucho más caro ir de a 5 que ir de a 1. ¿Ya? Como parte de mi experiencia, como decía Mauricio, he trabajado en diferentes cosas. He trabajado en la reconstrucción, he estado como gerente de vivienda social en una empresa inmobiliaria, he estado como director de operaciones en una fundación, he estado en centros de investigación y también he estado en centros de capacitación, como fue que me tocó armar la OTEC del IAC Capacita. Y como docente, hoy día estoy haciendo clases directamente en la Universidad de Chile con desafíos de innovación y proyectos de innovación. Hago un diplomado también en la Universidad Católica de sustentabilidad e innovación en general, es los ramos que me toca ver. Y gestión de operaciones de repente, de vez en cuando. Y con la Andrés Bello participo harto en las defensas de títulos. Ahí Mauricio me invita, así que si alguno de ustedes tiene algo que ver con tecnología, probablemente nos vamos a ver en el examen de título también. Paso ahí el dato. Vayan preparados para las preguntas. Eso es lo único, el único dato para presentación de tesis. Eh, bueno, ¿de qué parte mi tesis? Y en particular lo que traté de enfocarme fue en el gran problema que tenemos hoy día. ¿Cuál es? Los gases de efecto invernadero. ¿Qué es lo que pasa? Si uno analiza la era preindustrial comparado con lo que tenemos hoy día, tenemos que el CO2 que tenemos en la atmósfera hoy día es un 150% más grande de lo que era en la época preindustrial. Entonces, ¿qué es lo que traté de hacer? Tratar de ver cómo podíamos ayudar a reducir los consumos energéticos, porque particularmente la manufactura consume mucha energía dentro de la que se ocupa a nivel mundial, y además consumir energía, si esta energía no viene de energías limpias, como puede ser paneles solares, energía eólica, lo que estamos haciendo es quemar combustible y generar emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué fue lo que traté de hacer? Traté de enfocarme directamente en las plantas de manufactura, ¿ya? Manufactura donde se fabrican viviendas. ¿Por qué viviendas? Porque tengo experiencia trabajando en vivienda. Y dos, porque dentro de una planta de manufactura no tiene procesos los cuales puede categorizar y puede controlar de mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que traté de hacer? Traté de definir este modelo que permite este energy management, pero orientado directamente en los procesos. ¿Para qué? Para tomar decisiones más informadas cuando uno tiene que tomar decisiones con respecto a cómo se está manejando los procesos y se está consumiendo la energía. Particularmente los objetivos de desarrollo sostenible que ataca esto son directamente industria, innovación e infraestructura y ciudad y comunidad sostenible. ¿Por qué el primero? Porque en el primero lo que tenemos es que estamos ayudando a que la industria reduzca sus emisiones de CO2 y por otro lado, que los productos que lleguen a las ciudades y comunidades sean productos que tengan menos carbón embebido adentro de la estructura que estamos construyendo, ¿ya? O por los procesos que tuvimos que realizar para construir esta estructura, esta vivienda o lo que sea dentro de la ciudad. Para definir este problema,
como les contaba, partí directamente de mi experiencia. Y yo entre el año 2015, no, 2016, entre el 2016 y el año 2019 estuve a cargo de la fábrica de la Fundación Vivienda, que la fábrica de la Fundación Vivienda lo que hace son viviendas prefabricadas. Entonces ya conocía cómo eran las viviendas prefabricadas, conocía los básicos de la vivienda prefabricada y cómo uno podía enfocarse en los procesos y a medida que uno se enfocaba en los procesos podía tener mejoras directamente relacionadas con el producto final que uno estaba teniendo y el impacto social, el impacto medioambiental, etcétera. Hay varias cosas que se las voy a ir contando durante el camino. Entonces, partí con eso. Y cuando partí con eso, lo primero que hice fue investigar qué es lo que había, que es muy similar a lo que ustedes tienen que hacer en su trabajo de tesis. ¿Qué es lo que existe hoy día con el Energy Management en manufacturing, en la manufactura en general? Y cuando uno se fija en esto, lo que hay es la ISO 50001 del 2018, que lo que define son estrategias a diferentes niveles, donde está el nivel completo del sistema de la manufactura, donde lo que se hace es optimizar los planes de producción. A nivel de producto, la gente se enfoca en la cantidad de carbón y la cantidad de energía que se está utilizando para fabricar el producto. Y a nivel de máquina, los estudios que existen hoy día apuntan directamente a la eficiencia de cada uno de los componentes de las diferentes máquinas. Una máquina de manufactura generalmente tiene un montón de motores. No es que uno se conecte a un cable, a un motor y uno sepa cómo esto funciona. No, hay que medir varias cosas. Entonces, uno de los focos es enfocarse en la eficiencia de cada uno de los componentes de las máquinas. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay estudios, por ejemplo, el estudio de FACS del año 2020, que dice que mirando a 72 empresas que estaban certificadas en esta ISO de Energy Management, no hay información no hay data de consumo de energía en tiempo real. Y por otro lado, la mayoría de las aproximaciones para resolver el problema están enfocadas en la máquina y no están enfocadas en lo que pueden hacer las personas. Entonces, ahí lo que me di cuenta fue que existía este problema en las estrategias que existían a nivel de procesos donde las personas también participan del proceso. Entonces ya no es solamente la máquina, sino que estamos viendo el problema como un problema sociotécnico, donde las personas participan de la decisión y de la decisión de cómo se van a ocupar las máquinas para optimizarla y optimizar su consumo, tanto eléctrico como de diferentes materiales que puedan tener. Entonces, definido esto, dijimos, perfecto, tenemos que es un sistema sociotécnico donde interactúa una máquina y una persona. Veamos qué es lo que dice la literatura con respecto a la interacción de máquinas con personas en manufactura. Y ahí lo que hice fue ocupar la metodología Prisma. No sé si ustedes la conocen, si la han ocupado. Ahí, profe, que comentarios, ¿se las pasó a los Alguno, alumnos? alguno de ellos está haciendo revisiones de la literatura y está utilizando Prisma. Ya. Recomendación, ocúpenla. ¿Funciona bien? ¿Por qué funciona bien? Porque está estructurada de cómo uno tiene que ir tomando las decisiones. Las decisiones las van a tomar ustedes. ¿Ya? Eso es lo importante cuando uno realiza un trabajo de tesis. Pero lo importante de esta metodología es que te ayuda a dar una estructura de cómo ordenar la información. Entonces, definido esto, empezamos con la base de datos. Y este es el mismo problema que les va a pasar a ustedes. Si yo busco Energy Management, ya con todas estas palabras que están aquí, y Human Machine Interaction, que es la interacción entre las personas y las máquinas, con todas estas palabras que están aquí, los tipos de approach que estamos haciendo con respecto a la mejora que queremos hacer y procesos, ¿qué es lo que tengo? Un número súper grande, 9.481 papers. ¿Soy capaz de leerme 9.481 papers? Les digo al tiro que no. ¿Ya? Porque tendría que pasarme la vida leyendo papers y a lo mejor un par de vidas más. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno empieza a hacer este screening, empezando a ver cuáles son aquellas publicaciones que son las que más nos sirven. Entonces uno empieza a tratar de catalogar diferentes palabras claves dentro de las primeras palabras claves que uno definió. Esto que uno tiene en la primera definición son los grandes títulos. Después de los grandes títulos nos pasamos a aquellas cosas específicas. Así empezamos a hacer este screening de las diferentes publicaciones y llegamos a finalmente de estas 9.481 registros a tener 23 registros en el estudio, ya que son los que utilizamos para ver esta interacción entre las personas y las máquinas para el Energy Management en Manufacturing. ¿Qué fue lo que encontramos justamente después de esto? Es que había una fragmentación entre aquellos puntos críticos que necesitamos para que los que toman decisiones tomen una decisión correcta. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno mira esto? Teníamos por un lado el manejo de energía,
teníamos por otro lado la producción y por otro lado teníamos la realidad que estaba pasando en terreno, en la producción misma. Entonces había una desconexión entre todos estos tres puntos y ¿qué es lo que termina pasando? Que los consumos eléctricos y los consumos innecesarios terminaban siendo invisibles para el que toma las decisiones. ¿Ya? Entonces dijimos, perfecto, son invisibles, pero invisibles para quién y en qué contexto. Y ahí fue donde definimos específicos gaps, que eran los que nos teníamos que hacer cargo. Primero, que para el Energy Management, como está basado en la máquina, no se fijaba en todo el contexto de qué era lo que estaba pasando en una fábrica. Y hay decisiones que toman las personas. Entonces las actividades y los contextos que definen las personas, no la máquina, no estaban siendo tomados en cuenta cuando hablábamos de Energy Management. Por lo que les decía antes, estaban enfocados en el sistema, ¿cierto? Estaban enfocados en la máquina o estaban enfocados en la cantidad de carbono, la cantidad de energía que estaba embebida dentro del producto. Por otro lado, cuando íbamos a la producción, no había una taxonomía clara que pudiera relacionar la energía y los diferentes estados del consumo eléctrico con las actividades. Porque eso es lo que quería yo. Me di cuenta que existía este gap con las actividades. Entonces queríamos ir para las actividades. Y luego, ¿qué es lo que pasaba en la planta misma? Que todos los modelos eran teóricos. Entonces, de los 10 modelos, 15 modelos que encontré, solamente habían dos que iban a la planta a medir. El resto eran modelos técnicos que estaban hechos en papel. ¿Qué es lo que pasa cuando uno hace los modelos en papel? Lo que les va a pasar a ustedes cuando salgan a la pega. El Excel lo aguanta todo. ¿Ya? Y uno puede meter el dato que quiera en Excel para que funcione y se vea un paper bonito y la conclusión sea bonita. Pero hay que estar adecuado a la realidad. Entonces, lo que traté de hacer fue justamente eso, adecuar esta propuesta de tesis y este complemento completo para que fuera aplicable en la realidad, entonces tenía que ir a probarlo a terreno. Y aquí viene mi experiencia. ¿Por qué? Porque yo había estado a cargo de una fábrica, pero además había visitado muchas fábricas. Por haber tenido esta experiencia que no era solamente académica, sino una experiencia también laboral, había ido a Canadá a visitar fábricas, había estado en Alemania visitando fábricas y conozco las fábricas que también existen aquí en Chile. Conozco tres de las cuatro fábricas que existen, de las cinco fábricas que existen hoy día aquí en Chile. ¿Ya? Entonces, ¿por qué enfocarlo en el en la manufactura de casas y no enfocarlo en otro tipo de casas? En particular, ¿por qué? Porque en las casas tenemos algo que se llama el mass customization. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos haciendo una customización de los productos, pero productos grandes y masivos, y en unas series que son grandes. ¿Por qué? Nosotros estamos haciendo, si yo mando a hacer un proyecto a una fábrica que fabrique vivienda, le voy a pedir 150 casas probablemente, o 100 casas, 50 casas, lo que sea, el número que sea. Pero va a ser acotado a ciertas características que yo necesito en base al producto. Pero el que va a venir al lado me va a pedir otras 20 casas, otras 100 casas, pero con otras características de su producto. Entonces, tenemos que ir customizando los productos de acuerdo a los requerimientos del cliente. No es lo mismo que hacer un teléfono, que uno hace 100.000 unidades del teléfono, 500.000 unidades del teléfono y son todas las mismas. A lo mejor cambia la memoria, sí, pero el sistema de producción es más o menos el mismo. Ya aquí va a cambiar y tenemos el primer problema que es el mass customization. ¿Qué es lo segundo? Aquí sí importa tu relación entre las personas y las máquinas. ¿Por qué? Porque tenemos procesos secuenciales que van entre lo que desarrolla la máquina y lo que desarrolla las personas. Como son elementos grandes, se necesita que haya una coordinación importante entre las máquinas y lo que están haciendo las personas. ¿Qué también nos pasa? Las medidas, que esto fue un detalle que nos dimos cuenta mientras estábamos haciendo la investigación, que las medidas de las mesas de trabajo también importan. ¿Por qué? Porque a medida que uno tiene diferentes mesas de trabajo, puede trabajar en una diferente cantidad de paneles. Si se fijan en esta imagen de acá abajo, aquí hay un elemento que está doble y tiene una separación. Eso es porque de aquí hacia la derecha, y ahí se nota por el tipo de palo que está arriba, hay un panel y de aquí para acá hay otro panel hasta acá. ¿Se alcanza a ver? No sé si alcanzan a ver mi mouse. Ya, entonces dependiendo de la mesa de trabajo que uno tenga, también importa porque te da una capacidad de volumétrica de trabajo. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que otra más no hacía único, que los paneles son grandes. Entonces, transportar un panel adentro de una fábrica es complejo y tiene que estar pensado desde antes. Y finalmente, estamos guardando elementos grandes. Entonces, necesitamos espacios grandes para poder tener este inventario de las viviendas que estamos utilizando. ¿Qué pasa además? Que los procesos internos son dinámicos. Y como son dinámicos, van cambiando muy rápido de acuerdo a el mass customization, cómo estoy transportando los paneles, cuánto inventario puedo tener adentro de mi fábrica.
¿Qué fue lo que pasó? Agarré esta primera búsqueda que había hecho, donde había encontrado todos estos papers que estaban relacionados directamente con Energy Management en Manufacturing, y dije, agreguemos keywords que están directamente relacionados con la manufactura de viviendas. ¿Y qué encontré? Un paper. ¿Ya? Entonces aquí uno dice, aquí hay espacio. ¿Por qué hay espacio? Porque nadie se está preocupando de tratar de resolver este problema que es multidimensional y que mezcla a las personas directamente con lo que están haciendo con las máquinas. ¿Ya? Entonces, aquí viene la definición. ¿Qué es lo que tengo? Tengo un problema sociotécnico, donde tengo que preocuparme de aquellas cosas que hacen las personas y aquellas cosas que hacen las máquinas dentro de la fábrica. Esto son imágenes reales, nada hecho con inteligencia artificial. Y esto es, primero, dentro del management, nosotros vamos a tener la planificación de la producción dentro de la máquina, dado el problema que estoy viendo. Tenemos los consumos energéticos y dentro de la fábrica lo que vamos a tener son los procesos que van a estar definidos y el contexto de qué es lo que estoy construyendo, de cuándo lo necesito, de cuánta gente tengo trabajando, de si mi mesa es de cierto tamaño, de si las puedo mover de cierta forma, etcétera. Entonces salimos a probar si esto era idea mía o era verdad y qué era lo que realmente pasaba con el energy management, con la producción, etcétera. Y aquí lo que ven es el caso que motiva todo esto y por qué creemos que sí es un problema que es importante atacar dentro de la fábrica. Y aquí lo que hicimos fue mirar un panel, solo un panel que se fabricó durante 3 días diferentes. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Pueden ver los gráficos, pueden ver la tabla. El consumo eléctrico asociado a la fabricación del panel, si se fijan, no es parejo. ¿Por qué? Si es una planta donde lo que yo tengo es que los procesos son más controlados. Es porque efectivamente las personas van tomando diferentes decisiones mientras están trabajando. Entonces, por un lado, tengo que el consumo eléctrico no es parejo y la producción tampoco. Entonces, tengo dos problemas. Un problema que, si bien yo me fijo en la producción, también tengo que fijarme en los consumos eléctricos. ¿Por qué? Porque por un lado, si me fijo en la producción, mi impacto va a ser directamente económico, y si me fijo en el consumo energético, voy a estar impactando la parte medioambiental, pero también voy a estar impactando la parte económica. ¿Por qué? Porque ese consumo eléctrico tiene un costo. Entonces, hay que fijarse en cómo estamos produciendo, a pesar de que estemos produciendo en una planta. Y eso es lo más importante que también quiero transmitírselo. No porque estemos en una planta, tenemos todo absolutamente controlado. Y aquí está el ejemplo claro. ¿Qué es lo que pasó? Tuve que aprender harto, porque tuve que aprender harto de Energy Management. Yo soy ingeniero civil y el manejo de energía no era mi fuerte. Así que lo primero fue entender cómo funcionaba la energía dentro de una máquina y qué es lo que pasa con los consumos eléctricos de una máquina. Hay varios papers, este en particular es del año 2019, y lo que vemos aquí es el perfil eléctrico de una máquina. ¿Qué es lo que pasa con una máquina? Cuando yo tengo un motor y lo echo a andar, para que el motor salga de la inercia, tiene un pic asociado. Luego ya salió de la inercia y entra en un estado de stand-by. Dependiendo de la máquina, esto puede ser más largo, puede ser más corto, puede tener más o menos consumo. Y luego tengo una parte, cuando esta parte que ven aquí, que está marcada en naranjo, cuando la máquina está operando. ¿Ya? Luego la máquina termina de operar, viene de nuevo este valle, cuando la máquina está pasando stand-by, y luego cuando pasa a su parte de stand-by general, y si la quiero echar a andar de nuevo, puede tener un nuevo pic. Entonces, si se fijan, en esto que vemos aquí, solamente esto que está marcado en naranjo es lo que es el consumo eléctrico mientras la máquina es productiva. Todo esto que tenemos acá al lado, el PIC probablemente lo necesitamos, así que es algo que es necesario, pero no agrega valor, ¿cierto? Pero esto que está aquí, todos estos tiempos muertos, son consumos energéticos que no están agregando valor al producto final, ¿ya? Entonces, esto es de la perspectiva energética, pero desde la perspectiva del proceso, yo tengo que la máquina está haciendo algunas actividades, el operador está haciendo algunas actividades y voy a tener contexto e información con respecto al contexto de lo que está pasando en el proceso mismo. De si estoy ocupando la mesa completa, si no la estoy ocupando completa, si la energía es más cara esa hora. Para que ustedes sepan, la energía cuesta mucho más caro de noche que operar de día. Y dependiendo a qué hora nos conectemos, de repente la energía es más cochina también, cochina en el sentido de que viene de fuentes fósiles, sino, y si no, es energía limpia a ciertas horas del día. Entonces depende de eso también. ¿Qué es lo que quisimos hacer aquí? Mezclar las dos cosas. Agarrar esta perspectiva basada en energía y agregar la perspectiva basada en procesos.
¿Por qué procesos? Porque yo también tengo la formación que tiene que ver con Lean. También practicada con Mauricio, tenemos un par de papers, de hecho, en temas de Lean. Y justamente lo que tratamos de hacer es ver esta filosofía de producción, tratando de identificar cuáles son las pérdidas dentro de los procesos. Entonces, si puedo tener estos consumos eléctricos, lo que dijimos fue, yo también lo puedo asociar a procesos que estén pasando en la fábrica y puedo hacer ese match entre procesos y consumo eléctrico. ¿Ya? Y ahí dijimos, dentro de esta tesis, hagamos y clasifiquemos cada una de las actividades de acuerdo a si están agregando valor o si no están agregando valor. Y dentro de la perspectiva Lean, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué no agrega valor? La sobreproducción, los tiempos de espera, los transportes, sobreprocesar, tener inventario en exceso y los productos que son deficientes. ¿Qué fue lo que empezamos a darnos cuenta de la filosofía Lean que estaba relacionada con el consumo eléctrico? Era que efectivamente todos estos procesos o elementos que no agregan valor causan este consumo de energía que es innecesario. Entonces dijimos, aquí tenemos una buena asociación, porque si ocupamos la filosofía Lean para poder clasificar el trabajo, vamos a poder decir que hay trabajos que generan, que se pueden eliminar y que además generan consumo innecesario de energía. ¿Qué es lo importante al dar esta vuelta y decir, tengo procesos que generan consumos energéticos innecesarios? Es que el consumo de energía innecesario es un resultado del proceso que yo estoy diseñando más que una variable a optimizar. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchos de los estudios que habían con Energy Management, lo que se hacía era, voy a volver un poquito atrás, era tratar de optimizar estos tiempos, ya que son los tiempos que estaban muertos, tratar de disminuirlos, pero sin pensar en que hay que replanificar el proceso, pensando en cómo la máquina tenía que funcionar. ¿Ya? Entonces, cuando metemos la variable de el proceso y de cómo estamos clasificando el tipo de proceso que se está haciendo, nos cambia la perspectiva y es más fácil poder catalogar y clasificar los consumos eléctricos en base a el proceso definido. ¿Ya? Entonces, de nuevo, ocupando la perspectiva de Lean, lo que tenemos es que menos basura, ya menos pérdidas dentro de los procesos, lleva a que tengamos esta reducción de los consumos innecesarios eléctricos, ¿cierto? Entonces dijimos, perfecto, consumo eléctrico, lo vamos a hacer a proceso. Entonces, para que entendamos bien qué es lo que está pasando, vamos a decir que todo lo que hacemos con Lean Manufacturing y todos estos principios de Lean Manufacturing son un middleware. ¿Ya? La palabra middleware es algo que se utiliza hoy día comúnmente con información de inteligencia artificial, con información de datos en general, que es decir, cómo yo tengo una capa que me permite agarrar los datos y poder transformarlos en conocimiento que la persona que tiene que tomar la decisión pueda tomar decisiones y de verdad lo ayude. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Hoy día hay un fenómeno importante que se llama la sobrecarga cognitiva. ¿Ya qué quiere decir la sobrecarga cognitiva? Hoy día tenemos un montón de datos dando vuelta. Y si ustedes van a cualquier empresa, las empresas tienen un montón de datos. ¿Qué es lo que pasa? Al tener esta sobrecarga de información, lo que estamos teniendo es estamos pudiendo tomar pocas decisiones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la sobrecarga nos lleva a la paralización y la paralización nos lleva a que no podamos tener los datos correctos y poder elegir los datos correctos para poder tomar decisiones. Entonces dijimos, perfecto, agarremos todo lo que conocemos nosotros de Lean y ocupemos la metodología Lean y sus principios como este middleware para poder transformar toda nuestra información, toda nuestra data en conocimiento que sea importante para la toma de decisiones de las personas que tienen que tomar decisiones con respecto a los procesos. ¿Se entiende? Aquí viene como ese cambio, ese es el importante porque por un lado dijimos energía, procesos, filosofía Lean, pero la filosofía Lean nos puede ayudar a hacer este match entre consumo eléctrico, data de consumo eléctrico y la información que necesitan las personas asociada a los procesos para la toma de decisiones. ¿Ya? Y aquí viene la parte latera, que es la parte latera que también tienen que hacer ustedes en su investigación, ya probablemente en su trabajo de título, que es definir las preguntas de investigación. Aquí quiero aprovechar de darle un consejo. Ojo con las preguntas de investigación. Una buena pregunta es más de la mitad de la respuesta. Así que efectivamente tienen que dedicarle mucho tiempo a iterar y definir una pregunta correcta. ¿Qué significa eso? Que la primera pregunta que van a hacer no va a estar correcta. Se los digo al tiro. Ya, uno tiene que iterar varias veces la pregunta
y no necesariamente pensando en el producto final que quiere hacer, sino pensando en el problema que está tratando de resolver. Entonces, ¿cuál era aquí el problema que estábamos tratando de resolver nosotros? Hacer esta conexión entre los procesos y el consumo eléctrico. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué información necesito? ¿Qué información necesito del contexto? ¿Qué información necesito de la energía? ¿Qué información necesito de las actividades que están pasando? ¿Por qué? Porque eso me define el espectro en el que yo me estoy moviendo, el espacio en el que yo voy a tomar las decisiones, que es housing manufacturing y que es la productividad y los consumos eléctricos. No me fijo en nada más. No me fijo si las paredes son amarillas, si el aire acondicionado funciona. No, enfoco mi problema. Y eso es parte importante de lo que nos aquí cuando define las preguntas de investigación. Definir qué es lo que quiere resolver, pero basado en el problema, no basado en la solución. Luego, como ya nosotros habíamos visto que Lean Manufacturing nos podía ayudar a generar este middleware entre la energía y los procesos y las personas que tomaban decisiones, es cómo podemos utilizar estos principios de Lean Manufacturing para poder hacer estos análisis. Y finalmente, si ya los vamos a utilizar, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué vamos a mapear? ¿Cómo va a funcionar esta cuestión para que sea con impacto real? Que era lo que me importaba a mí. Yo quería un impacto real con lo que estaba haciendo y que pudiera ser aplicado realmente en fábrica. Entonces, lo que vieron al principio, que esto que aparecía acá, fue cada uno resuelto en las diferentes preguntas de investigación. ¿Ya? Y aquí de nuevo el consejo. Lo que ustedes vayan a proponer, hagan que esté directamente asociado con lo que quieren resolver como parte del problema. El problema desmembrárenlo, no desmembranen la solución, desmembranen el problema, ¿ya? Porque ahí es donde van a llegar a buenas preguntas. Entonces, las contribuciones que teníamos, y esto también hay que tenerlo claro, también es un consejo para lo que van a tener que hacer ustedes dentro de su trabajo título, sus contribuciones tienen que estar separadas entre lo que es práctico y lo que es científico y sepárenlos, dense cuenta de cuáles cosas son las que se van a poder aplicar realmente en el mundo real y que tienen una aplicación real, y cuáles son aplicaciones que tienen que ver más con el desarrollo de nuevo conocimiento, el desarrollo de nuevas ideas. En este caso, lo que nosotros estábamos haciendo era mezclar estos principios interdisciplinarios, definir este protocolo de toma de información y definir y formalizar este Process Oriented Energy Management Framework. ¿Ya? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? Pregunta cómo definir las preguntas de investigación, lo que sea. Pueden desviarme el tema, no hay problema. Yo aquí les puedo contar lo bueno y lo malo. No tengo pelo en la lengua para contar eso. Uno se equivoca harto en este tipo de cosas. Ya, yo en mis preguntas de investigación me habré demorado 6 7 meses en poder definirlas bien. ¿Ya? Porque iteraba. Y mi gran problema, y aquí un problema más de formación, que yo vengo de la parte más práctica. Y yo he trabajado en empresas inmobiliarias, estaba a cargo de fábrica, entonces siempre voy a buscar la parte práctica y me quedaba poco en el avance científico y cuál era mi proposición de conocimiento nuevo que estaba haciendo con la propuesta de tesis, con la tesis completa. Entonces ahí es donde me perdía, ¿ya? Porque me enfocaba solamente en lo práctico. Tengan cuidado con eso, convérsenlo. La mejor forma de hacerlo es escribiéndolo y tratar de iterar. ¿Ya? Hoy día tienen una gran ayuda que hace 20 años no existía, hace 10 años tampoco, que es la inteligencia artificial. Ocúpenla bien. Ocúpenla bien no para que les escriba la pregunta, sino para iterar la pregunta. Ocúpenla como un editor. Díganle, oye, esta pregunta, ¿qué es lo que tú puedes ver de ella? ¿Qué es lo que responde? Y si a lo mejor no responde lo que está escrito o lo que ustedes estaban pensando es porque la pregunta está mal planteada. Y vuelvan a iterar. Y vuelvan a iterar. Pero ojo que la inteligencia artificial se equivoca un montón. Así que lo importante es hacer cómo ustedes toman la decisión y cómo toman ese criterio. Ocúpenla bien, yo lo ocupo y lo ocupo harto, pero lo ocupo como un editor que me da consejos y que yo veo si los tomo o los dejo. ¿Ya? No siempre son correctos. De hecho, yendo más cerca con eso, hace 2 días le pregunté si Dinamarca iba al mundial y me dijo que sí. Gemini. Y Dinamarca no va al mundial porque perdió en el repechaje. ¿Ya? Eso es un error sencillo, que era cosa de agarrar el álbum del mundial y darse cuenta que Dinamarca no iba al mundial. ¿Ya? O conocer un poquito de fútbol y no sabía eso. Para que vean. Así que tengan cuidado. Porque sí, es una herramienta útil, pero se equivoca. Ya. Preguntas, consultas. Si no me meto directamente a cómo resolvimos estas preguntas. ¿No? Ya. Súper. Lo primero fue decir, ya, perfecto, tenemos que ir a tomar datos. ¿Cómo crees, perdón, cómo vamos a tomar datos? Ya, tenemos que ir a tomar datos y no tenemos idea de cómo tomar datos. Entonces,
¿Cuáles son las partes diferentes que uno necesita para tomar datos? Primero, definir los datos que quiero tomar, ¿cierto? Cómo los puedo tomar y cómo los tengo que estructurar. Y aquí le aconsejo utilizar esta ontología, que es una ontología de diseño. ¿Qué es lo que nos dice esta ontología de diseño? Nos dice que yo tengo que definir la función, el comportamiento y la estructura en cualquier cosa que esté diseñando. Llámese página web, celular, investigación, protocolo, lo que sea. ¿Por qué? Porque el gran problema que cometemos los ingenieros es partir diseñando el producto. Y partimos diseñando el producto como quiero que se vea, y ese producto, después cuando salimos al mercado, no lo quiere nadie. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos enfocamos en lo que queríamos nosotros y no qué estábamos resolviendo y para quién lo estábamos resolviendo. Entonces, lo que uno primero tiene que definir es la función. ¿Qué es lo que uno quiere que haga esto? ¿Cuáles son los resultados que yo quiero que tenga esto? Entonces, por ejemplo, si yo quiero definir un proceso, ¿qué necesito para poder definir un proceso? ¿Ya? ¿Cuáles son los requerimientos? Entonces, nos enfocamos primero en eso, en la función. Luego, en el comportamiento. ¿Cuáles son los atributos que van a definir estas funciones? Por ejemplo, si yo digo, tengo que medir la productividad, perfecto. ¿Tengo que medir la productividad de qué? Ah, tengo que medir la productividad del panel. Perfecto. ¿Cómo mido la productividad del panel? Ah, la mido en cantidad de paneles que se hacen por minuto. Ya, súper bien. Pero tú estás trabajando con energía. Entonces, ¿qué es lo que te importa? Ah, cantidad de energía consumida por cada uno de los paneles. Perfecto. Entonces, cuando me doy cuenta que eso es lo que quiero construir, ahí digo, oye, si yo quiero construir un indicador que sea energía consumida por cada panel, tengo que ser capaz de poder medir el consumo eléctrico y si estoy viendo que el panel se hace o que el panel no se hace. Y ahí digo, ¿de dónde voy a sacar esta información? ¿Se entiende? Partan con la función, váyanse al comportamiento y de ahí definen la estructura. Esto está súper documentado y se los puedo mandar si quieren ver esos papers que son de Jero. Tiene dos papers que explican súper bien esto de cómo se hace este proceso, porque es un proceso de diseño de cualquier elemento que estemos haciendo. Entonces, lo que uno hace primero es que uno define los requerimientos, en base a los requerimientos define la función y en base a esto define un comportamiento esperado. ¿Por qué? Porque siempre hay que iterar. No se queden con la primera solución, no se casen con lo primero que se les viene en la cabeza porque siempre es mejorable. Luego uno dice, perfecto, yo tengo un comportamiento esperado y en base a ese comportamiento esperado yo defino la estructura o cómo quiero que sea esto. Y en base a la estructura, una vez que tengo la estructura, puedo probar y puedo testear lo que estoy diseñando. Y una vez que lo testeo, veo si el comportamiento resultante era similar o no era similar a lo que yo esperaba. Si no es similar o si es similar, reporto, itero y voy cambiando y voy iterando mi estructura, mi comportamiento y mi función. Entonces, dicho esto, los requerimientos. Yo necesitaba ver consumo eléctrico. Perfecto. Yo había visto este gráfico de consumo eléctrico, que era el profile de consumo eléctrico. Perdón que de repente me salen los centroamericanos, pero esta presentación la voy a hablar en inglés inicialmente. Entonces tengo varios conceptos en inglés y otros en español. Pero consumo eléctrico, perfecto. ¿Qué es el consumo eléctrico? Uno se pone a buscar y consumo eléctrico es power, poder por tiempo, y se mide en kilowatt por hora. Entonces el tiempo lo mido en hora, power lo mido en kilowatt. Perfecto. ¿Cómo se mide power? Se mide voltaje por la corriente. Perfecto. ¿Qué más sé? Que si estoy trabajando con, en algún momento lo había visto en la universidad, probablemente en electromagnetismo, esto lo vimos, pero a esta altura de la vida ya no me acordaba. Así que tuve que repasarlo harto y entender bien, porque en una máquina industrial uno no está trabajando con la corriente 220, uno está trabajando con energía trifásica. Entonces, cuando uno tiene energía trifásica, tiene que ver con la ley de Kirchhoff para poder determinar cuáles son las fases que tiene que medir, porque cuando uno tiene tres fases, uno puede medir dos y la tercera la puede estimar de acuerdo a la ley de Kirchhoff. ¿Ya? Entonces eso por el lado de la corriente. Yo ya sé que tengo que medir voltaje y tengo que medir corriente. ¿Por qué? Porque quiero medir, ¿se acuerdan lo que vimos en la función? Quería medir productividad, pero productividad basado en consumo eléctrico por cada uno de los paneles. Por el lado de los paneles, ¿qué es lo que tengo? Tengo que entender los procesos. Y tuve que ir a entender cada uno de los procesos que ocurrían en la fábrica. Y tuve que ir a mirar fábrica. Y vi cuáles eran los procesos y me hice un mapa súper sencillo, pero de entender cada uno de los procesos y qué era lo que ocurría. ¿Por qué hay unos marcados en azul y otros no marcados en azul?
Porque los que están marcados en azul son donde efectivamente las personas interactúan con máquinas. De nuevo, ¿dónde está seteado mi problema? Mi problema está seteado en, en la interacción de las personas con las máquinas en la manufactura de viviendas. Entonces tengo que agarrar los procesos donde efectivamente yo tengo un consumo eléctrico que venga dado por la interacción de las personas con las máquinas. Y solamente son esos procesos de todos los procesos. ¿Ya? Y como recolecto la información, aquí también hay que ponerse a buscar. Primero, la energía, la data de consumo eléctrico. Y la data de consumo eléctrico, que es lo que fue, que es lo que hoy día existe, que me permite poder hacerlo, son IoT. Hoy día tenemos sensores de consumo eléctrico que son baratos comparado con lo que había antes y me permiten tener consumo eléctrico en tiempo real. Por otro lado, por el tema de las actividades, que de lo que están haciendo las personas y qué están haciendo las máquinas. Yo podría ir y instalarme con un cuaderno, ¿cierto? Y hacer una medición de los tiempos de trabajo de cada una de las personas. Pero eso toma mucho tiempo. Entonces lo que hice fue instalar cámaras, ¿ya? Y ocupar metodologías de análisis del trabajo para poder clasificar los diferentes tipos de trabajo que se estaban realizando. Y por otro lado, como dijimos al principio, yo necesitaba esta información del contexto. Entonces, la información del contexto, ¿cómo la iba a obtener? Preguntando. No puedo dejar todo a la cámara, ni tampoco dejar toda la energía, porque el contexto es importante cuando uno está definiendo procesos. Y esos contextos los conocen aquellos que están planificando y que están desarrollando los procesos en terreno. Y aquí algo que también les quiero recalcar es que necesitamos la inteligencia de las personas metida dentro de los procesos y dentro de la toma de decisiones. No pueden dejarle la toma de decisión directa a la máquina. Ya, lo mismo que pasa con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no puede decir todo, porque nunca va a conocer todo el contexto. El contexto lo conocen ustedes. Ya, cuando estén trabajando, cuando estén desarrollando proyectos, esa información no va a estar metida en la máquina, la tienen ustedes. Entonces, en base a eso, definí diferentes tipos de comportamiento, aquí no voy a andar tanto, y definí esta se sintetizaba directamente en una estructura requerida. Mauricio, no sé cómo estamos de tiempo. ¿Tú mandáis? Mira, estamos apura el paso, porque quedan como hartos puntos. ¿Cuánto nos queda? Para ver en Eh, qué cosas puedo hacer más énfasis. Unos 30 minutos. Ah, ya. Súper, súper, súper. Ya. Entonces, en base a el comportamiento, yo defino la estructura. No antes de eso. Entonces, de nuevo, definan bien la función, el comportamiento, antes de irse a la estructura de qué es lo que tienen que realizar. Aquí, en base a eso, definimos este workflow, donde qué era lo que se hacía, cuál era el objetivo de este protocolo. O sea, tengo el protocolo definido con todo lo que hay que hacer, los objetivos y de dónde viene esta información. ¿Cierto? Y algo importante aquí era tener claro cuáles son los usos significativos de energía. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener limitaciones en la cantidad de instrumentos que vamos a tener, en la cantidad de tiempo para el análisis, en los costos que esto tiene. Entonces vamos a medir aquellas máquinas que realmente tienen consumos importantes, no todas las máquinas. ¿Ya? Y nos pasó a nosotros. Me dijeron, oye, vamos a medir, uno y entra a la planta y te dice, no, mira, yo creo que tenemos que medir la grúa. Ya fui a ver cuánta energía consumía la grúa consumía un décimo de lo que consumía la máquina clavadora. Entonces uno dice, perfecto, si esa consume un décimo y tengo una máquina, la instalo mejor en aquella máquina que consume más energía. ¿Para qué la voy a instalar en la otra? ¿Ya? Luego, eh, uno empieza a definir ya, voy a tener, dado la información que yo quiero tener, cómo voy a obtener esta información y cómo voy a hacerme cargo de esta información. Entonces hay diferentes definiciones que uno tiene que hacer. Definiciones con respecto a si la cámara tiene la resolución correcta, si la puedo instalar directamente en una fábrica. Una súper básica es si tengo corriente o no tengo corriente. ¿Ya? Si hay enchufe para poder enchufar la cámara o no hay enchufe para poder enchufar la cámara. Si los datos los van a ir a sacar con una tarjeta o los van a dejar conectados a internet directo. Si los van a dejar a internet directo, ¿hay conexión a internet a la que puedan conectarse? Todos esos problemas los tienen que resolver. Entonces eso estaba definido dentro de este protocolo de toma de datos. ¿Ya? Como todas esas preguntas que uno se tiene que hacer. Y una que no es menos importante, sino que es muy importante, pero que siempre queda fuera, son los requerimientos que uno tiene con respecto a eh, seguridad de las personas que van a estar trabajando. ¿Por qué? Porque en este caso en particular yo estaba instalando sensores de corriente de medición energética en unos paneles trifásicos que son gigantes y que pasan energía con alto voltaje. ¿Yo soy eléctrico? No. ¿Estoy certificado? Tampoco. ¿Qué fue lo que tuve que hacer? Tuve que contratar a un eléctrico que pudiera hacer la pega.
¿Ya? ¿Por qué? Porque tampoco me quería morir electrocutado por hacer una investigación. Creo que mi vida vale más que terminar la investigación. Entonces, contraté a un eléctrico y hay que tener claros esos pasos. Si ustedes de repente tienen que hacer algo en que la seguridad de ustedes esté un poco en duda o saben que están corriendo un límite que a lo mejor no deberían correr, paren y tomen una buena decisión. Ustedes valen más que la investigación. ¿Ya? Eso como consejo también. ¿Qué fue lo otro que definimos que también fue importante? La estructura de información. ¿Cómo se formaliza la información? ¿Cómo se guarda esta información para poder ser analizada de manera correcta? Y aquí lo que definimos fue, primero, que lo más importante era el timestamp. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener claro que la energía que estoy midiendo a cierta hora es la misma hora de la actividad que yo estoy visualizando. ¿Ya? Entonces, el timestamp, aquí, la hora que tiene el consumo eléctrico tiene que ser la misma hora que tiene la cámara. ¿Por qué? Porque si no, después no va a poder hacer el match. Así que eso es súper importante. Dentro de esto, voy a partir al revés. Con la cámara sacábamos estos dos datos, qué era lo que estaba haciendo las personas, qué era lo que estaba haciendo la máquina. Con el consumo eléctrico, perdón, con el IoT que instalábamos, sacábamos el consumo eléctrico que se estaba leyendo en ese momento. Y lo que ven aquí, el batch de producción y el ID del panel que se estaba fabricando, esto lo sacábamos de la parte contextual que de repente uno no lo puede ver en el video. Yo veía la foto del panel, pero tenía que preguntarle a alguien qué panel era. Yo no me conozco todos los paneles y depende cómo esté planificado, es lo que se está haciendo y lo que uno tiene. Entonces, en base a esto, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo tener una base de datos que tiene el tiempo asociado, la producción que está asociada, el consumo eléctrico y las actividades que se están realizando. Entonces, esta es la parte importante. Pero para poder definir esto, tuve que definir todo lo anterior. Eh, para poder tener estos datos de contexto, que era lo que existe, porque hay contextos que también son importantes, y salí a medir. Y salí a medir y medí en cuatro máquinas diferentes. Tengo ahí 5.700 minutos de video, si alguien quiere darle una vuelta, y 8.600 puntos diferentes de energía. Ya, aquí está todas las mediciones, a qué hora se recolectaron, cuándo se recolectaron y en las diferentes máquinas que se recolectó esta información. ¿Ya? Así que bien, bien práctico tratando de ir a la práctica. Eh, Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Voy a cambiar de pregunta de investigación ahora. ¿Pregunta? ¿Consulta? Ya. Entonces después venían estos principios, que eran los principios que teníamos que definir de Lean Management, que eran los que íbamos a ocupar para que nos pudieran servir como este Lean Energy Middleware, que fue lo que terminamos definiendo. Y aquí lo que tenemos es que los gaps iniciales que habíamos identificado era que cuando trabajábamos directamente sobre las investigaciones que hoy día existen, faltaba información de las personas y información sobre el contexto, que el consumo de energía innecesario era invisible a los tomadores de decisión y que implementar todo lo que existía de manera aislada, ya tanto Energy Management, Lean Management y las propuestas que tenemos de medición de trabajo, si las implementábamos por separado, llegábamos a ahorros de energía, sí, pero que no eran los óptimos, dado que al mezclar todo podíamos llegar a mejores ahorros de energía. Entonces, agarramos estos tres diferentes domains que teníamos, que era Energy Management Systems, Production Planning y el Factory Floor, la realidad que tenemos en terreno. Y aquí definimos este Lean Energy Principles for the middleware y este Process Oriented Energy Management Framework completo. Y ahí, ¿qué es lo que teníamos? Vuelvo a lo Lean, que probablemente lo han visto ustedes, actividades que agregan valor, actividades que son necesarias pero que no agregan valor, y actividades que definitivamente no agregan valor y que son eliminables. Y estas son aquellas que son el waste o la basura dentro de lo que estamos haciendo desperdicio. Entonces, dado lo que habíamos visto en terreno, dijimos, perfecto, si eso es lo que vamos a ocupar, apliquémoslo, testémoslo. Y en este testeo, lo que empezamos a hacer fue catalogar cada una de las actividades que se hacía con cada una de las máquinas. Ya aquí está en una máquina los operadores, qué era lo que hacía cada uno, qué era lo que hacía el operador, qué era lo que hacía cada uno, y una clasificación de acuerdo a lo que hemos aprendido con Lean. ¿Ya? Y ahí están todas las actividades clasificadas. Lo testeamos, ¿ya? Y al testearlo pudimos ser capaces de clasificar cada una de las actividades, tanto de la máquina como de los operadores,
en actividades que agregan valor y actividades que no agregan valor. ¿Qué fue lo que encontramos? Y aquí viene la parte importante, que el consumo innecesario de las máquinas, en particular de las máquinas clavadoras, ya era entre un 65 y un 73%. Y aquí dice, chuta, o sea, la máquina está consumiendo entre un 65% y un 73% de su energía en actividades que no está agregando valor. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué no mejor apago la máquina? ¿Por qué creen ustedes que no la apagan? Ahí pregunta abierta. ¿A quién se le ocurre? Quizás Eh, porque era el Type 1 muda que salía en el diagrama anterior. Cabo, pero ¿por qué no toman la decisión? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que pasa ahí? la máquina tiene un costo asociado a echarla a andar de nuevo, un tiempo y un Ya, la costo. máquina tiene un pic. Es verdad, hay un pic asociado. ¿Y qué es lo que cree la gente hoy día? Que esos pics son súper altos y es una creencia que tenemos, que son súper altos, entonces hay que tener la menor cantidad de pics. Pero cuando uno ve en el día las veces que la máquina tiene el pic y lo que cuesta el pic, ese pic es mucho menor que el consumo que tiene cuando está stand-by. ¿Ya? ¿Por qué la gente no la paga? Porque tiene esa creencia y por otro lado porque no tiene la información. Tenemos muchos datos, pero tenemos poca información práctica de cómo tenemos que utilizarla. Y aquí lo que estamos haciendo, después de hacer todo este análisis, es decirle, compadre, súper sencillo, tú tienes que tener esta información porque teniendo esta información tú puedes apagar la máquina las veces que tú quieras y puedes ser más óptimo en tu consumo eléctrico. A lo mejor no tanto en el tiempo, porque te va a demorar lo mismo en hacer el proceso, pero vaya a consumir menos. ¿Ya? Entonces necesitamos información y necesitamos que esa información sea visible. Hoy día está saliendo como investigación, para que lo exploremos ahí, Mauricio, la información del social feedback. ¿Ya? ¿Qué es el social feedback? Es que las personas que están trabajando con las máquinas, con el computador, con lo que sea, tengan un feedback inmediato de qué es lo que está pasando para que ellos tomen la decisión. Entonces ellos tienen la información de la máquina, el consumo, etcétera, ven el contexto y en base al contexto van y toman la decisión. ¿Ya? Entonces es importante que la persona esté de vuelta ya en la toma de decisiones. No le pasemos la decisión completamente a la máquina. Ahí fue algo que perdimos como en los 90 porque todas las investigaciones que tienen que ver con los sistemas sociotécnicos son investigaciones del año 50-60, ya que partieron cuando se hicieron las primeras implementaciones de tecnologías mineras en Inglaterra. Ya ahí hubieron unos psicólogos que estudiaron y dijeron, ¿saben qué? Para que una implementación tecnológica funcione, en ese tiempo era una máquina nueva, necesitamos analizar esto como un sistema sociotécnico donde las personas sean parte de las decisiones. ¿Qué pasó? Las máquinas se hicieron mejores, los computadores se hicieron mejores y le pasamos la parte del criterio y la toma de decisiones a las máquinas y nos olvidamos de estar incorporados. Hoy día eso se está tomando vuelta y hay conceptos que se habla como de inteligencia artificial, si se quieren meter en esos temas, se habla del human in the loop. ¿Ya? Cierre paréntesis con eso. ¿Qué fue lo que vimos? Vimos consumo eléctrico, pudimos asociarlo, como ya teníamos la información de los paneles, no solamente fuimos capaces de tener esta información global del consumo eléctrico del proceso, sino que también tener esta granularidad de la información, donde podíamos tener la información de los paneles, ¿por qué? Porque teníamos información contextual, y los consumos eléctricos, pudimos asociar a la productividad y pudimos asociar cuánta energía estábamos consumiendo en cada uno de los batches que estábamos haciendo. ¿Ya? Y aquí está la información importante que sacamos de esta prueba. Luego dijimos ya, ahora definamos el framework completo para poder tener este Energy Management. Y aquí teníamos que ver cómo lo representamos y cuáles son las heuristics. Estas son las heurísticas que hay que tomar en cuenta. O sea, cómo uno va tomando la decisión y cuáles son las cosas que uno mira para la toma de decisiones. Entonces, basado en lo mismo, nosotros tenemos que poder definir este framework, pero definamos el framework en base a una teoría de diseño, y aquí ocupamos de nuevo función, comportamiento y estructura como la ontología para poder desarrollar de buena manera este framework y poder formalizarlo de buena manera. ¿Por qué? Porque si no estamos formalizando en base a lo que se nos ocurre a nosotros y no en base a una teoría clara de diseño. ¿Qué fue lo que vimos aquí? Que también se nos olvida que hay diferentes granularidades. ¿Qué es lo que pasa en la investigación? Tenemos que se entrega la misma información para el manager que para aquel que está en el terreno. Y no, la información tiene que ser diferente porque las decisiones que toman son diferentes. Entonces, le dimos granularidad
a la información que íbamos a entregar y la información que íbamos a analizar. Entonces dijimos, por ejemplo, al manager, ¿qué es lo que le va a importar? Esto, ¿cuánta energía estoy consumiendo fuera de el horario de trabajo? Y esto fue algo importante que vimos. Aquí lo que están viendo en este gráfico es que el 53% de la energía que consumió la máquina Voltec M120 el día 6 de agosto del 2025 correspondió a energía que se utilizó fuera del horario de trabajo. Y usted se chuda, ¿por qué? Uno podría decir, a lo mejor alguien estaba haciendo una pega que no correspondía y por eso se consume esa energía. Como teníamos las cámaras, podíamos ver qué era lo que se hacía. ¿Y qué era lo que se hacía? Nada. La máquina solamente estaba enchufada en stand-by. Y ese stand-by, de dejar la máquina enchufada y prendida, porque voy a dejarla enchufada para apagar, consumía el 53% de la energía. Entonces, una acción tan sencilla como definamos un protocolo que las máquinas cuando no se están utilizando se apaguen, y se apaguen durante la noche una vez que se acaba el turno, te puedo ahorrar más de la mitad del consumo eléctrico. ¿Ya? ¿Qué pasa con esto? Llegamos de algo que parece complejo, porque hablamos de sistemas sociotécnicos, hablamos de IoT, hablamos de instalar cámaras, clasificación del trabajo, para llegar a soluciones prácticas. Y eso es lo que también tenemos que hacer con la ingeniería y eso es lo que tenemos que hacer con nuestras investigaciones. Poder agarrar estos problemas que pueden parecer complejos y tratar de simplificarlos para que la toma de decisión y el impacto sea straightforward, se dé directo, pero además sea fácil tomar la decisión con respecto a esto. Analizamos los diferentes batches, ya, y esto se puede ver a lo mejor un poco complejo, pero no es tan complejo cuando lo miras con este análisis que hicimos de la clasificación de las actividades que no agregan valor. Y aquí claramente, si miro esos dos batches que tenemos aquí, ¿qué está pasando? ¿Por qué uno dice, oye, ¿por qué en este batch 2 y este batch 3 nosotros consumimos tanta energía porque ese que está ahí es de consumo eléctrico, tanta energía y teníamos tan pocas actividades productivas? Entonces, como uno ahora ve esta información, puede ir analizando y puede ver qué era lo que estaba pasando. Puede ver qué era lo que estaba pasando con cada uno de los paneles. Entonces empezamos a construir información, ¿ya? Y construimos toda esta información para cada uno de los paneles, para cada uno de los diferentes niveles de análisis de granularidades que estábamos teniendo. Y aquí definimos que en base a cada uno de los diferentes niveles de toma de decisión, uno podía tomar decisiones basadas en diferentes dominios de conocimiento, tanto de Energy Management System, como de Lean Manufacturing, como de Production Planning. Entonces, en base a eso, uno dice, perfecto, yo tengo posibilidades de toma de decisión, pero basado en multinivel, de acuerdo a dónde estoy parado para mi toma de decisiones, y multidominio, de acuerdo a los diferentes conocimientos que puedo tener. Y esto lo probamos. Y como les dije anteriormente, lo probamos directamente en dos empresas nacionales. Ya estuve instalando sensores en Patagualcó, en Concepción, y aquí en Santiago, en E2E. Y aquí tomé datos de, primero, antes de tomar los datos, a ver lo que les decía al principio, los usos significativos de energía. ¿Quién consume más energía? Y aquí fue donde, por ejemplo, dejamos la grúa fuera. Aunque ellos querían ver la grúa, yo les dije, compadre, ¿para qué vamos a ver la grúa si la grúa chupa 10 kWh? Cuando tú tenés que cualquier otra máquina puede consumir mucho más. Entonces observemos la otra. Ah, perfecto. Entonces seleccionamos esas máquinas que ahí aparecen. ¿Qué es lo que pasó? Además, estas máquinas y todas las máquinas de estas dos empresas son de HOMAG, ¿ya? HOMAG y Beinmann. HOMAG y Beinmann son unos fabricantes alemanes, que Beinmann eran separados, hoy día HOMAG es dueño de Beinmann también, pero en el mercado mundial, ellos tienen el 30% del mercado mundial de housing manufacturing. Entonces, sus máquinas están en el 30% de las fábricas. Entonces uno dice, ah, perfecto, entonces esto es replicable, no solamente a las máquinas que estoy ocupando aquí en Chile, sino también en máquinas que se están ocupando en otros lados. Y aquí ocupamos los sensores. ¿Qué es esto? Esto que ven acá es el sensor de IoT para poder medir consumo eléctrico. Ya venía solo el sensor, le construí una cajita para que se viera más profesional, obvio si lo estaba instalando en una planta, para que no se viera con los cables pelados. Y lo segundo fue una cámara bien sencilla, pero que me permitía tener conexión con una batería. ¿Ya? Y con esta batería y con esa conexión, yo podía tener la información durante 24 horas. Tenía que ir todos los días a cambiarla, pero da lo mismo porque yo estaba testeando. Entonces, y quería terminar la tesis. Así que da lo mismo si tenía que ir todos los días, aunque fuera a las 7 de la mañana. ¿Ya?
Entonces instalé eso y lo instalé en diferentes lugares de la fábrica. Si se fijan, ahí está instalada la cámara. ¿Por qué? Porque se ve todo el proceso que ocurría acá. Ahí también hay una foto, o sea, de la instalación. Estas dos cámaras veían el mismo proceso. ¿Por qué? Porque el proceso era demasiado largo. Ya habían dos mesas de trabajo involucradas. Entonces tenía que poner dos cámaras para poder observar un solo proceso. Y aquí están las conexiones eléctricas de lo que les decía de los tableros. Todas esas conexiones eléctricas, de nuevo, fíjense en la seguridad, porque yo no las podría haber hecho. Hubiera terminado electrocutado y no podría haber estado en esta charla. Eh, Importante, aquí, si se fijan, lo mismo que les mostré antes. Conexiones, ¿cierto? Diferentes cables. Aquí estoy midiendo voltaje, aquí estoy midiendo corriente. Eso era en una de las plantas y en la otra planta, por suerte aquí tenía un puente grúa y podía observar el proceso completo y aquí podía observar la otra máquina directamente. Y aquí están los cables, toda la instalación. De nuevo, corriente y voltaje, ¿cierto? ¿Y qué era lo que observaba? Esto que ven ustedes aquí. Estos son videos reales de la tomada. Este me la voy a play. ¿Qué es lo que ven? Todo el proceso que se está realizando. Entonces, lo importante aquí fue definir las mesas de trabajo, definir cuáles eran las actividades que realmente estaban pasando, que es lo que yo les mostré antes, cómo estábamos testeando nuestro proceso. ¿Ya? Pero esto es lo que sucede en una planta de manufactura de viviendas. Acá otro de los procesos, perdón, apreté muy rápido este de aquí. Aquí si se fijan lo que está pasando es que vienen de un lado y se cortan y pasan al otro lado. ¿Ya? Ahí están arreglando la máquina. Lamentablemente esa máquina quería, porque era una sierra, y las sierras también consumen mucha energía, y se echó a perder. Llegué a instalar los sensores y ese mismo día, por eso se ve que abrir la puerta, instalé las cámaras, instalé toda la cuestión, y falló la sierra. Pero bueno, cosas que pasan, así es la investigación. Aquí la otra planta, lo que les contaba, aquí estoy viendo dos procesos dentro de la misma, o sea, con dos cámaras puedo ver el proceso completo, porque en uno veo una parte y con el otro veo la otra parte. Esta otra mesa de trabajo que estaba haciendo otro proceso. Pero era parte de del mismo proceso largo. ¿Ya? Salí a observar. Eso es. En base a esto, aplicamos las heurísticas que teníamos definidas y vimos cuáles eran los potenciales ahorros energéticos que existían. Y nos dimos cuenta que aplicando solamente las heurísticas del tipo A, teníamos entre un 42 y un 56%, ¿cierto? Y cuando aplicábamos ya todas las heurísticas mezcladas, en verdad podíamos subir entre un 65% y un 72%. Y aquí podíamos, lo que estamos viendo es lo que les comentaba al principio. Tenemos la posibilidad de poder mezclar estos diferentes tipos de conocimientos y llegar a ahorros más óptimos en vez de llegar a estos ahorros subóptimos de qué es lo que está pasando. Ya aquí está cada uno para los diferentes tipos de trabajo. Y las conclusiones, bueno, en general, que para poder reducir el consumo eléctrico, tenemos que es un problema sociotécnico, tenemos que dejar de pensar solo en la máquina y tenemos que pensar en los procesos y cómo las personas interactúan con los procesos. El consumo innecesario de energía salió como un outcome. No es algo que uno tiene que meter dentro del el algoritmo, dentro de la fórmula de optimización, sino que uno tiene que pensar cómo está hecho el proceso porque en base a eso te va a dar el consumo eléctrico. ¿Ya? Entonces es un cambio de perspectiva. La enfocamos en el proceso. Y todo lo que se propuso efectivamente permite esta identificación del consumo innecesario de energía, pero pensado en los procesos y lo que hacen las personas y los contextos. Y con esta validación, ¿qué fue lo que obtuvimos? Que es flexible, se probó en dos fábricas con máquinas de la misma forma, de la misma marca, que hacían procesos similares, pero en condiciones totalmente similares, tanto de las mesas de trabajo que se utilizaban como cómo se hacían los procesos. Y hasta un 77% del consumo eléctrico se puede ahorrar si es que se aplican estas heurísticas. Y lo más importante, que creo que es bueno para también la industria, es que estos consumos eléctricos no se obtienen cambiando las máquinas, sino que se obtienen cambiando la forma en cómo uno está diseñando los procesos. Entonces, el ahorro se puede obtener de manera barata, ya barata entre comillas, pero no invirtiendo en máquinas nuevas, que las máquinas nuevas cuestan cientos de miles de dólares. Aquí, cada uno de los sets de análisis me costó 250 horas, 225 horas. Entonces, más las horas que le metimos, no llega ni a un décimo de lo que cuesta una máquina. Entonces, ahí hay otro punto importante. ¿Cuál es el impacto que tiene esto dentro de la industria?
Y esas son la contribución. Lo que quiero hacer ahora, y que es lo que estoy tratando de cabecearme un poco, es para automatizar cómo cada una de las actividades se están categorizando, porque hoy día yo lo hice manualmente, porque tenía que probar lo que tenía, pero hoy día podría categorizarlo automáticamente con una inteligencia artificial, no hay problema. Después, que cada uno de los componentes se pueden leer también. ¿Para qué? Para poder individualizar cada uno de los componentes y ver estos diferentes patrones de consumo eléctrico. También algo que no integré, pero que es importante, ¿me dan un segundo que está sonando el timbre? Vaya nomás. Ya. Entonces, tener los patrones de cada uno de los componentes individuales, los costos, lo que les decía, y tratar de llevar esto a otros sistemas de manufactura y otros sistemas de uso. Por ejemplo, hoy día lo que estoy viendo, estoy trabajando directamente con los casinos Dreams, estoy trabajando con Monticello, y lo que estoy tratando de hacer... Ah, ¿me escuchan? ¿Sí te ¿Me escuchó, escuchan? Miguel? Sí, ahí le apagamos Ya, el audio a alguien que se le había abierto el audio. súper. Y lo que estoy tratando de hacer hoy día es tratar de llevar este framework de análisis y de entender cómo los consumos eléctricos están asociados directamente a el uso que hacen las personas a otro ambiente y estoy tratando de llevarlo directamente a los casinos. Estoy trabajando con Dreams, estamos viendo cómo montar un piloto donde el aire acondicionado, que es lo que para ellos tiene el mayor consumo eléctrico dentro de la operación, está asociado directamente con la ocupación. Entonces ahí estamos viendo la instalación de algunos sensores también para poder hacer algo similar, llevándolo a otra industria. Y eso es lo que les tenía para hoy día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Miguel, te pasaste. Muchachos, tenemos un momentito ahí de espacio para preguntas de todo tipo. O sea, Miguel en ese sentido es bien abierto para responder del trabajo mismo, pero también de alguna cosa más específica. Veo varias ahí, par de manos levantadas, no sé, o abran el micrófono nomás, muchachos. Sí, como dice Mauricio, pregunten lo que quieran. Tanto la experiencia profesional, desarrollo de proyectos, cómo el profe Mauricio va a poner notas después. Yo les puedo contar toda esa parte. Como evito a Miguel en el examen de grado, ¿no? Es verdad, fue parte de mi comisión. Ah, no, no fuiste parte de mi comisión, ¿no? Sí, no. No, De la de Vergara, no. estaba afuera. Sí, Hola, hola. ahí tenemos una mano. Yo tengo una duda. Brad. Hola, ¿qué tal, Miguel? Buena presentación. Me gustó bastante sobre toda la filosofía de la iteración. Y ahí te quisiera preguntar, ¿qué criterio tomaste hasta decir, sabes que iteré, no sé, 20, 30, 40 veces y llego hasta acá? ¿Hasta cuándo es como suficiente esa iteración? Esa es una pregunta súper compleja, porque ¿hasta cuánto es Sí, suficiente? Uno puede iterar lo que quiera, la cantidad de veces que quiera, y siempre te debe hacer más preguntas. Y si uno el gran problema también que uno tiene es que de repente se inseguriza al seguir iterando, porque le da, el seguir dando vueltas lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ya, mi consejo es eh, tratar de iterar hasta que tú llegues a algo de lo que sí te puedas hacer cargo. ¿Ya? Eso es lo más importante. Porque si de repente uno ya se puede hacer cargo de algo y sigue iterando, y obviamente podéis darle más granularidad a cada una de las partes. Pero cuando ya tienes algo que es completo, que tiene un resultado que es significativo, yo llegaría hasta ahí. claro. ¿Ya? Esa es como la recomendación. Pero es verdad lo que dices tú, se puede iterar todo lo que uno quiera. Y hay que parar en algún momento. Si no, uno no presenta nunca el examen de grado. Sí, eso uno llega, no sé, por tema de perfeccionismo y dice, no, todavía falta esto y al final no cambia mucho Claro, pero eso. mira, ahí mi recomendación también es dejar descansar las preguntas, ¿ya? Y seguir trabajando. Y volver a la pregunta 2 días después, 3 días después, cuando uno ya tiene más información. Porque a medida que tienes más información, también es más fácil acotar.
¿Ya? Nuestras primeras preguntas siempre van a ser los grandes títulos. ¿Ya? Y nos vamos a quedar con, necesitamos reducir el consumo de carbón. Lo que les decía yo al principio, mi gran título, ¿cuál es? Necesito reducir los gases de efecto invernadero. Perfecto. ¿El qué? Y ahí uno empieza a darle vuelta. Y ahí empieza a iterar. Entonces, este título grande empieza a dividir en subtítulos, pero llega hasta algo que te pueda acercar. Claro. Ya. Ahí me quedo claro. ¿Ya? Súper, gracias, Brad. No sé si Mauricio ahí quiere complementar. No, usted está respondiendo, profe. Ahí, Miguel y Brad, me gustaría complementar algo que también muchas veces son los recursos lo que le dicen a uno hasta cuándo iterar. Recursos tiempo, recursos que tengas para el proyecto, etcétera. Entonces, muchas veces itero hasta que los recursos den. Sí, po. Sí. Más preguntas, consultas. ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo van con su proyecto de título? ¿Van bien? ¿Tienen clara su pregunta de investigación? Después de lo que acabamos de conversar, ¿todos tienen claro que no necesitan iterarla? Ahí el profe empieza a sudar helado. Miguel, yo te quiero hacer una pregunta así de curiosidad, como de índole más específica, cuando habláis de los principios, como cuando te metiste en la parte como de Lean Manufacturing, que si nos podéis comentar algo ahí al respecto de cómo define, ¿cierto? ¿Qué es lo que vais a aplicar ahí? Ya, ese punto es importante porque al final también pasa que uno se puede dar miles de vueltas y cuando uno se mete a la herramienta Lean, de hecho, si buscan metodologías Lean Manufacturing, les van a aparecer más de 100. Y entonces uno dice, cresta, ¿cuáles son las que uno debería ocupar para poder hacer esto de manera correcta? Y aquí lo importante fue definir que estábamos orientados en los procesos. Entonces, como definimos procesos, dijimos qué herramientas nos permiten poder categorizar de buena manera y poder estructurar de buena manera un proceso. Ya, ¿Ya? Y ahí fue cuando nos dijimos, ya, vámonos con la categorización, vamos con lo inicial. Y usemos sistemas de categorización del trabajo que están definidos en Lean y que también están definidos en metodologías más industriales. Eso fue, perfecto. como tratar de darle el foco. Sí, y ahí, de nuevo, consejo con respecto a la pregunta que hacía Brad. Eh, Todo tiene que ir enfocado dentro de cierto contexto. Y así como existen cientos de herramientas Lean, aquí tenían que enfocarlo a lo que yo quería buscar. Entonces, iteren, pero iteren en base a su contexto. No se den la vuelta más allá. Perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta, muchachos? Yo te voy a preguntar una que es un poco más personal y ahí uno cuentas lo que tú quieres, ¿cierto, Miguel? Pero respecto, siempre tú has tenido esa beta del emprendimiento. Entonces, con distintas iniciativas que te he conocido, ¿cierto? En estos años que nos conocemos. No sé cómo lo has enfrentado, qué te motiva, cómo empiezas a desarrollar como parte de esta idea de me gustaría hacer algo, de emprender, ¿cierto? Y este último emprendimiento ahora es Moralab, pero antes hubo un montón de otros. Entonces, a ver si nos puedes contar como parte de tengo una idea empiezo a hacer, no sé, pues, empiezo a trabajar en esa idea y lo vendo como un producto, como un servicio, etcétera. Sí. Parecido a lo que estamos conversando, ¿Mm? iteración, siempre iteración, y hay que atreverse. Hay dos cosas importantes. Uno, identificar un problema de manera clara. ¿Ya? Yo creo que parte de los errores que he cometido cuando voy haciendo emprendimiento, y en general también cuando uno lo conversa con los amigos, que también tienen otro tipo de productos, de servicios, es que uno se enfoca en lo que le gusta hacer a uno. ¿Ya? Y hay que tener claro que lo que le gusta hacer a uno no necesariamente es lo que le gusta al resto.
Entonces, hay que tener claro qué es lo que quiere el cliente y si hay un potencial de mercado para poder desarrollar este tipo de producto. ¿Ya? Yo tuve un emprendimiento, ahí lo que estaba comentando Mauricio, de hace poco, lo vendí hace 2 años, de nada que ver con la ingeniería, productos de afeitado. ¿Ya? Si quieren meterse, vean ahí barbo.cl. Todavía tiene una estética bien similar, se lo vendí a una amiga. Y eso parte de la necesidad propia, ¿ya? De querer tener productos de afeitado que fueran más sostenibles. ¿Por qué? Porque la máquina de afeitar de plástico, uno la ocupa 2 o 3 veces y la bota. Entonces dije, oye, ¿cómo podemos tener un producto, ¿ya? Que me permita tener un afeitado más sostenible y este producto más sostenible termine teniendo un impacto mejor en el largo plazo? Y dije, y ahí vuelvo un paso atrás. Uno tiene que buscar inspiración. Ya las ideas no se ocurren de la nada. Si hoy día ustedes están encerrados en el computador, va a ser difícil que encuentren inspiración para poder desarrollar nuevos procesos, nuevos proyectos, nuevas ideas. Hay que salir a mirar. ¿Ya? Y hay que salir a mirar y hay que estar atento. Esa es como recomendación número uno. Y esa idea surgió porque un día yo estaba sentado viendo tele con mi señora y vi una cuestión de afectado y le digo a mi señora, esta idea me tinca, esto hay que hacerlo. Y me mira y me dice, hazlo, po. Y yo, chucha, pero si yo no soy comercial, pues ¿cómo hacerlo? Me dijo, averigua, po. Y empecé a averiguar. Empecé a escribir por internet, le escribía a diferentes marcas, no sé qué. Empecé a meterme y a aprender de un mundo del que no conocía. Ya yo de afectado no conocía nada antes de meterme, no tenía ni idea. No sabía ni lo. Con suerte ocupaba aftershave, y con suerte, y el más barato que venden en la farmacia. Entonces empecé a aprender de lo que había y así como les contaba de los sistemas sociotécnicos que fueron redescubiertos ahora, algo que se hacía en los 50 en los 60, redescubrí las máquinas que ocupaban los abuelos con las hojas de Gillette. ¿Ya? No sé si se acuerdan, todos los abuelos ocupaban estas hojas de Gillette antiguas. Ya, y redescubrí que eso, en una máquina para ese tipo de hoja, lo que uno botaba era la hoja y no botaba la máquina completa. Entonces dije, la cantidad de material que estamos botando aquí es mucho menos. Entonces empecé a escribirle a varias marcas que tenían este tipo de producto y le tengo que haber escrito a 10, me contestaron dos, y esos dos le dije, perfecto, quiero ver tus productos, traje los productos y ahí empecé a armar. Ya, le dije a un amigo, le dije, oye, armemos esta cuestión, y me dijo, ya, démosle, armemos. Y ahí uno empieza, primero, tengo un problema que quiero solucionar, mi amigo también lo veía como un problema, pensamos que era un problema para todos y trajimos estos productos. ¿Qué es lo que uno aprende en la iteración? Que no necesariamente todos quieren un afectado más sostenible. ¿Ya? Lo que sí le importa a la gente es que el producto sea bueno. Entonces, el mensaje que nos resultó explotar de mejor manera para el cliente y para el público era que era un producto de calidad y tradición. Entonces, nos tuvimos que enfocar en puros productos que eran de calidad y tradición. Nos fue relativamente bien un rato. Después nos dimos cuenta que había un mercado que no estábamos pudiendo abarcar y el mercado que no estábamos pudiendo abarcar tenía que ver con productos que fueran buenos, pero a lo mejor no el producto alemán que estábamos importando, que tenía denominación de origen, porque lo hacían en una zona donde se hacía el acero desde la edad medieval. Entonces quería un producto más barato y tuvimos que salir a buscar un producto chino, pero que fuera de buena calidad. Y ahí nos va probando, hasta que encontramos un producto chino que nos gustó y empezamos a vender ese. Y pudimos abrir un nuevo público. ¿Qué es lo importante aquí? Que la idea inicial, uno no se tiene que quedarse cagado con esa. Está bien, hay que probar, pero hay que estar dispuesto a iterar. Y esa iteración tiene que ver con el tipo de mercado que uno está haciendo, con lo que uno está trabajando, el tipo de producto que uno está trabajando y cuál es el mensaje que yo estoy transmitiendo. Entonces esa vuelta tienen que darlo. Después terminé hasta haciendo jabones. Ya mandé a hacer unos jabones acá en Chile, nunca había hecho jabones en mi vida. Tampoco lo hice yo porque lo mandé a hacer. Pero la idea que teníamos era un producto que fuera fabricado en Chile y hay varios estudios que dicen que el carbón, perdón, el cobre hace muy bien para la piel. Ya hay varios estudios dermatológicos. Nada que ver con mi rubro, pero tuve que aprender. Y mandamos a hacer unos jabones con partículas de cobre. ¿Ya? Y eso mandamos a hacer 1000 jabones y se vendieron 800 jabones. Ya, o sea, logramos llegar a un público que sí estaba dispuesto a pagar por esto. Pero hay que iterar, hay que ver qué es lo que quiere el cliente. Y no dejen de enfocarse en solamente lo que quieren ustedes, ese es mi consejo. O sea, dos cosas, tres cosas. Salgan a mirar, porque Mm. sentado en el computador no pasa todo. Segundo, iteren y estén dispuestos a iterar. Y tercero, hay que atreverse y hay que lanzarse, ¿no? Bueno, gracias, Miguel. Tal vez Eso, tenemos espacio chiquillo. para alguna pregunta adicional, muchachos. Me lanza barco, compren el embargo también.
Gabriel, dale. Gabriel. Hola, buenas. Muy buena presentación, estaba buenísima. Y mi Gracias. pregunta va más por el tema de, no va más como por el tema de como la presentación como tal, sino que es más una pregunta tipo filosófica. Eh, ¿Usted cree Mejor, que dale, dale. lo- como los programas que nosotros, por ejemplo, utilizamos para investigación en ingeniería civil, tipo, no sé, pues en estructura, geotecnia o cualquiera sea, sea como parecido a las metodologías sociotécnicas? Tipo, por Ya, ejemplo, a lo que me refiero es, porque uno sabe que, por ejemplo, si uno no sabe lo que está haciendo con el software, si uno le mete basura, te va a entregar basura. Entonces, exacto. eh, puede ser que sea como algo parecido o como aplicado como a... No sé si me... Exactamente. Sí, no, te entiendo, te entiendo. Tiene que ver con, al final, el uso de la nueva tecnología o el uso de cualquier herramienta. Importa mucho el criterio. Tú mismo lo dijiste, si uno mete data mala, te va a dar información mala. Y eso va a ser así y es así hasta en un Excel. Si eso, no tenemos otra forma de verlo. Lo importante es el criterio de uno. Y ahí, con Mauricio hacemos harto hincapié en eso durante los trabajos de tesis, que nos importa mucho más el criterio que ocuparon ustedes para llegar a la solución, más si el resultado les dio 5 o les dio 6, porque entendemos que se pueden equivocar en eso. Lo importante es que si ustedes toman decisiones correctas y en base a qué las tomaron. Entonces, sí, es un problema sociotécnico porque la información que tú ingreses dentro de la parte técnica y el resultado que está saliendo tiene que pasar por tu filtro. Ya, yo creo en las personas y creo en los conocimientos que tenemos cada uno. Y creo también en que el criterio que utilizan ustedes va a ser más importante que saber si el programa soy capaz de poder escribir el prompt o no. ¿Ya? Una cosa es que escribieron el prompt y les dio un resultado, otro es que ese resultado tenga relación con lo que realmente está pasando. Yo les conté el ejemplo que me pasó hace 2 días con Dinamarca. ¿Ya? Pregunté una cosa, me respondió algo. Esa respuesta la podría haber tenido yo. ¿Ya? Y la podría haber tenido de manera correcta y no incorrecta parte de la inteligencia artificial. Entonces, sí, es un problema sociotécnico. Tengan cuidado porque hoy día está pasando y está pasando cada vez más que existe algo que se llama, hay dos cosas, ¿ya? Me voy a meter en otro tema, no tiene nada que ver con lo que hablamos en la charla, pero tiene que ver con los sesgos. Ya, hay varios, cuando uno toma decisiones en base a lo que uno sabe, ¿cierto? Y lo que uno sabe tiene sesgos, por cómo aprendemos, por lo que nos ha tocado vivir, por lo que sabemos, por lo que hemos visto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay varios sesgos. Un sesgo importante es lo que se llama el sesgo de autoridad. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, hay un sesgo de autoridad. Ustedes vieron la cantidad de títulos que tengo yo y probablemente lo que diga me lo van a creer. Y yo podría abusar de ese sesgo de autoridad y decirle, oye, inventar cosas. Y capaz que me las crean. ¿Cachai? Entonces también tengo que ser responsable porque ese sesgo hoy día existe, por ejemplo, en una charla. Cuando uno está en una clase y el profe te está diciendo algo, uno le cree, pues sí, el profe. Ya, yo le creía a Mauricio en su tiempo. Ahora no le creo tanto, pero bueno. Eh, Eso, un lado, sesgos. Entonces existe ese sesgo de autoridad. ¿Qué es lo que nos pasa con la inteligencia artificial? Esto se los cuento, no invento mío, lo leí en un libro hace poco. Eh, Existe el sesgo de que nosotros creemos que el software está desarrollado por una empresa donde existe gente que es mucho más inteligente que nosotros. Entonces, como este software está desarrollado por un grupo de 20 ingenieros, 500 ingenieros, lo que sea, que son más inteligentes que nosotros, nos van a dar una respuesta más correcta con respecto a lo que yo le estoy preguntando. Entonces tendemos a tener este sesgo de que la autoridad y la tecnología que tiene esta herramienta tecnológica es superior a lo que yo puedo hacer. Entonces empezamos a dudar. ¿Y qué es lo que está pasando hoy día? La gente está dudando de lo que saben. Por ejemplo, la gran mayoría escribe correo y los pasa por la inteligencia artificial antes de mandar el correo. ¿Cierto? ¿Qué es lo que está pasando con eso? No estamos confiando ni siquiera en lo que escribimos, ni siquiera en cómo estamos expresando una idea. Entonces, úsenlo como editor, úsenlo para saber si tiene falta de ortografía, si a lo mejor hay un problema de fluidez, pero no lleguen y copien y peguen. Entiendan cuál es el problema que tuvieron, agárrenlo, internalícenlo y mejórenlo.
Ocúpenlo como algo, como una oportunidad de mejora, más que me haga la pega y reemplace mi criterio. ¿Ya? Hay unos manuales de IBM que están circulando ahora, de los años 70, que justamente son de las primeras implementaciones tecnológicas de los CRM en IBM. Y lo primero que dice en la primera página es ninguna decisión de management tiene que quedar del lado de la máquina porque la máquina no es responsable de lo que está diciendo, sino que es la persona la que toma la decisión. ¿Ya? Y eso se nos olvidó mucho tiempo. Y ahora se nos está olvidando de nuevo. Entonces sean criteriosos. El criterio de ustedes va a importar más que el resultado que está saliendo. No sé si respondí la pregunta, me fui a lo mejor por las ramas, pero creo que son cosas importantes que tienen que ver con los secos que nos está pasando hoy día con la inteligencia artificial. De hecho, sí. Sí, pues, crean en ustedes y crean en lo que saben, crean en los contextos. Por eso, mi tesis en particular tenía mucho que ver con los procesos y los contextos, porque nos dimos cuenta que todas estas metodologías de optimización no las tomaban en cuenta. Ya, si quieren, les dejo recomendado, hay un documental, se lo voy a escribir aquí, que se llama Coded Bias. Ah, me equivoqué, dice Coded Díaz. Coded Bias. Ahí está. Vean ese documental, es un documental sobre inteligencia artificial y sobre cómo existen sesgos y no estamos, hoy día estamos replicando esos sesgos dentro del algoritmo. Bueno, yo así como doy un paso para atrás de varias cosas que ha mencionado Miguel, a- o sea, como en esta misma instancia, que es un poco el sentido de este seminario, es sean curiosos, no se queden, ¿cierto? Conforme, no se queden en una disciplina. O sea, aquí mismo Miguel picoteó por distintas disciplinas y eso enriquece, ¿cierto? La investigación. Se metió en el mundo Lean, se metió en manufacturing, se metió en el entendimiento de los sensores IoT, se metió en el consumo de energía. Entonces, esa curiosidad que ahora también se manifiesta en la recomendación del documental, de la recomendación del libro, ¿cierto? Yo creo que es súper buena. Y el cuestionar, porque también nosotros nos hemos dado cuenta que cuando uno se mete un problema en profundidad, y muchos de ustedes lo están haciendo, están desarrollando un proyecto que Miguel está familiarizado con la forma en que desarrollamos este proyecto de integrador. eh, Cuando le hacemos preguntas es porque buscamos que ustedes se cuestionen. No es lo que me dio, sino que, y está bien, esa estimación de orden de magnitud eh, la voy a poder tener en la medida que yo entienda, ¿cierto?, lo que estoy resolviendo. Y como ingenieros tenemos esa responsabilidad, ¿cierto? Y nosotros los tenemos a las puertas, ¿cierto?, cerca de la puerta de salida. Algunos se las vamos a cerrar en la cara y después se las abrimos así. Pero apunta a eso, ¿cierto?, al criterio, porque tenemos responsabilidad, como decía Miguel. Sí, po. Sí. Oye, y lo otro, yo sé que nos queda poco tiempo, pero también les quiero dar un consejo, que no se queden con lo primero que ven y no se encasillen ustedes en lo primero que están haciendo. O sea, es importante ir de la mano con lo que decía Mauricio, tener esta creatividad, salir a buscar cosas y creer en ustedes. Ya, yo ahí vieron y tengo una carrera que la he tenido que desarrollar, pero yo no fui el alumno Mateo en pregrado. Ya Mauricio lo sabe, me eché un montón de ramos. No me eché uno, me eché varios hartos, mucho más de los que me hubiera gustado echarme. Y tuve que rearmarme y rearmar mi carrera y pude igual terminar haciendo un PhD en una buena universidad. O sea, se puede, pero depende de uno. Y es uno el que tiene que desarrollar esos caminos. Los caminos no vienen dados. ¿Ya? Depende de ustedes y depende de ustedes cómo los vayan desarrollando y cómo los vayan recorriendo. Y la recomendación ahí es aprovechar la oportunidad. Ya las puertas se empiezan a abrir y uno también tiene que tocar puertas. Esa vez que yo fui ayudante Mauricio, vuelvo a esa historia, yo me he echado un montón de ramos, no tenía ni la posibilidad de ser ayudante, ya en ninguno de los ramos de la carrera. Pero había hecho la práctica ese verano y la había hecho y había aprendido todo este sistema de modelación en 3 dimensiones y 4 dimensiones y un montón de cosas más para tecnología que me gustaba y que veía que no lo pasaban en la escuela. Y vi que Mauricio había llegado nuevo a la escuela y le escribí un correo. Y le dije, oye, aprendí esto y me gustaría a lo mejor ver la posibilidad de que lo pudiéramos enseñar a los alumnos. Y Mauricio me abrió la puerta. Y me dijo, oye, ven, conversemos. Conversamos y le dije, ya, me gusta esto, pero yo en verdad te la voy a tener que jugar. Porque no tengo la posibilidad de ser ayudante. También Mauricio se la jugó y me abrió una puerta. ¿Cachai? Pero hay que ir a buscar las oportunidades también. Lo que sabemos también se puede compartir. ¿Ya? Y hay que abrir esos caminos para el resto. Yo sé que aquí Mauricio lo hace y trata de hacerlo con ustedes, trata de que tengan este involucramiento con la industria y aprovechenlo. ¿Ya? Porque son esas instancias que el camino y hasta dónde te va a llevar, uno no tiene idea.
Si me preguntáis a mí, si el año 2009 me imaginé que iba a poder estar dando una charla aquí con Mauricio sobre lo que estábamos haciendo con investigación o que iba a estar trabajando en investigación 16 años después, 17 años después, no me lo hubiera imaginado. Y el camino se va armando a medida que va pasando, pero aprovechen las oportunidades y vayan creándose esos puentes. ¿Ya? Toda la creación de redes de aquí para adelante depende de ustedes. ¿Ya? Yo soy provinciano, vengo de Rancagua, no tenía ni una red en Santiago. Y tuve que armármela. Y uno se la va armando, golpeando puertas, entendiendo los contextos, entendiendo con quién está trabajando y entendiendo también lo que puede aportar y siendo responsable con lo que se puede aportar. Así que háganlo, se puede. ¿Ya? No hay que ser Albert Einstein para crearse la red, lo pueden hacer ustedes. Créanse el cuento. Y otro elemento, conociendo esa misma historia de Miguel, es atreverse. Por ejemplo, Miguel hizo algo súper atípico. En ese tiempo yo trabajaba en la Chile, ¿cierto? Y fue trabajar con un profesor guía de la Católica, que no era habitual, que era ir a golpear una puerta que no es el camino habitual, es como el camino así como alternativo, el camino que a lo mejor corre riesgo. Y eso también le abrió puertas. Después estuvo también ahí involucrado y trabajando con proyectos súper interesante aplicado en el centro el GPUC de la Católica o el GPRO, no me acuerdo en cuál de los dos estaba, con los dos trabajando. Entonces, El es GPU, eso, y es después la curiosidad de querer aprender más y todo, y salir, y también me tocó verlo, ¿cierto? A Miguel siempre le ha apasionado, y ¿por qué está trabajando en vivienda? Porque tenía esa pasión como ese sentido social. Entonces, cada uno sabe cuáles son las cosas que le gustan, las cosas que le apasionan, y eso se nota. Yo creo que parte de la misma exploración de Miguel o de cualquiera de uno es cuando uno hace lo que le realiza, ¿cierto? No hace lo justo, hace lo mejor que puede. exacto. Así que denle nomás, chiquillos, esto depende de ustedes. No depende del profe, no depende. Mira, esto también es verdad, no es que esté inventando. Hay tres cosas, o sea, son cuatro cosas, son cuatro capitales que uno tiene que desarrollar. Ya hay un capital económico, un capital social, un capital cultural y uno que se llama capital holístico. El económico tiene que ver con la plata. Puede que tengamos plata, puede que no tengamos plata, hayan heredado, tengan que hacer, da lo mismo. Pero el cultural y el social lo van a poder desarrollar ustedes y va a aprender de ustedes. El cultural lo van a desarrollar leyendo libros, viendo series, conversando, aprendiendo con curiosidad. El social lo van a desarrollar ustedes desarrollando estas redes sociales. El holístico es lo que ustedes después pueden significar para la sociedad. Ya, eso lo van a ver en el futuro. Pero el capital social y el capital cultural puede que vengan con algo, no vengan con nada, y si no vienen con nada, da lo mismo, desarrollenlo. Y desarrollarlo depende nada más que ustedes. Ya, se los dice aquí alguien que viene de Rancagua y que no tenía ni una red acá armada y tuve que armarla. Y capital cultural también me faltaba harto y he tenido que desarrollarlo. Y por eso leo harto y leo un montón de cosas. Y les puedo recomendar libros si quieren. Pero me tuve que hacer cargo. Y tuve que explorar cierto tipo de cosas que me sacan de mi zona de confort. Hoy día, por ejemplo, estoy leyendo un libro de ética. Nada que ver. Pero sentí que me hacía falta conocer un poquito más de ahí. Ya, pues Miguel, muchas gracias. Gracias también, muchachos, por conectarse, por hacer preguntas y gracias por contarnos de tu trabajo, Miguel, que había tenido como miradas, así como pedacitos, había conocido pedacitos de la historia, partes puntuales, de hecho, involucrado en algunos de estos artículos que tú decías, pero la película completa no la tenía. Así que felicidades por ese logro y gracias por venir a compartirlo con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Después tendremos algo presencial. Sí, y con más de alguno te vaya a tomar en el examen de grado. Prepárense para las preguntas, puras preguntas de criterio. Ya. Cuídense. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, Gracias, Miguel. chao. Chao. Chao, Miguel. Chao, chao.